La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a su hogar para que juntos nos edifiquemos a través de la palabra de Dios, palabra poderosa porque es palabra de nuestro Padre Celestial a nosotros. Así que damos gracias a Dios por llegar a su casa o desde el lugar donde nos está sintonizando. Hoy meditaremos bajo el título de Una mujer extraordinaria es instrumento de Dios. Y nos basaremos en el capítulo 13 del libro de Jueces. En la Biblia encontramos a varias mujeres extraordinarias que confiaron en Dios. Varias de ellas en circunstancias muy difíciles, en circunstancias muy extremas. Pero una cosa las unió. A pesar de vivir en épocas diferentes, muy lejanas de una de la otra, lo que las unió su fe en Dios. Entre estas mujeres extraordinarias podemos mencionar a Agar, la madre de Ismael, a Sara, la madre de Isaac, Rebeca, la madre de los gemelos Esaú y Jacob, Lea, la madre de los 6 hijos de Jacob, a Raquel, la madre de José y Benjamín, a Jocabed, la madre de Aarón, Miriam y Moisés, Ana, la madre del profeta Samuel, la mamá de Sansón, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, Eunice, la madre de Timoteo, entre otras. Pero de manera particular nos enfocaremos en la madre de Sansón, quien fue una mujer extraordinaria que creyó en la palabra de Dios. Entonces, nosotros veremos en estas circunstancias que vivieron estas mujeres, fueron difíciles, fueron porque ellas eran estériles. Y a medida que vayamos mencionando varios aspectos interesantes de la vida, especialmente de una mujer, la que es narrada en el capítulo 13 de Jueces, iremos leyendo los textos bíblicos de Jueces capítulo 13 que hablan de estos asuntos. Primera enseñanza: una mujer extraordinaria no es necesariamente famosa. Nuestra mujer, nuestro personaje de hoy, muy poco se sabe de ella, muy poco se sabe de esta mujer. Jueces capítulo 13, versículo 2, dice así: cierto hombre de Sora, llamado Manoa de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Esta mujer era esposa de Manoa de la tribu de Dan, como dice el versículo 2 que leímos. Esta mujer era estéril. Y la esterilidad era considerada como una deshonra o como un castigo. Así pensaba la gente en aquella época. No tener hijos era una tragedia, una humillación y una vergüenza. Hoy sabemos que la esterilidad puede ser tanto en la mujer como en el hombre. Pero tristemente la deshonra caía prácticamente solo en la mujer. Encontramos también que la mujer que era estéril vivía permanentemente en humillación y en aflicción. La esterilidad era una situación difícil de superar, así como lo revelan los siguientes textos. El dolor y el lamento de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Abraham estaba desencantado. El siguiente texto muestra exactamente lo mismo, el desprecio que Sara sentía por parte de Agar. Génesis 16, 4 a 5. Abraham
tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Encontramos en el texto que Sara estaba mal por esta situación, porque era una mujer estéril. La desesperación de Raquel y su reclamo que le hace a su esposo Jacob. Génesis 30, versículo 1. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Una desesperación grande en esta mujer. Luego, el llanto y la angustia de Ana. Primero de Samuel capítulo 1, versículos 8 y 10. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y hablando ya de Ana en el versículo 10 dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. En la Biblia entonces encontramos a muchas mujeres que fueron estériles y que por la gracia de Dios tuvieron hijos. Dios siempre se ha ocupado de restaurar, de reivindicar la vida de aquellos que son marginados por la cultura, por la religión y aún por sus propios familiares. Estas mujeres confiaron en Dios, creyeron en Dios, y esta mujer de nuestra historia siempre fue la madre de Sansón. Como cosa extraña, no se menciona el nombre de esta mujer. Prácticamente es la única que no encontramos su nombre en los registros bíblicos, a diferencia de las demás que sí son mencionadas en la palabra de Dios. Muchas mujeres llegaron a tener hijos que se destacaron en diversos aspectos y que son conocidos por sus hijos. Esto pasa hoy en día. Por ejemplo, nadie conoce sus nombres, al igual que como el personaje de nuestra historia, a la mamá de Sansón. La gente hoy les dice: es la mamá de fulano, es la mamá de sultano. No conocen su nombre. Generalmente nadie o muy pocos conocen, por ejemplo, el nombre de los famosos de la historia, tanto en la ciencia o en otras partes del desenvolvimiento del ser humano. Quizá tu mujer no eres conocida sino solo por tu hijo o por alguna otra cosa. Pero dale gracias a Dios porque eres instrumento del Señor, dándote un hijo que está en sus propósitos. Entonces, primera enseñanza: una mujer extraordinaria no es necesariamente famosa. Segunda enseñanza: una mujer extraordinaria está atenta a las indicaciones de Dios. A esta mujer se le apareció un ángel diciéndole que tendría un hijo. El versículo 3 del capítulo 13 de Jueces dice: pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Su esterilidad estaba por llegar a su fin. Su tristeza, su dolor, su rechazo, su aflicción, su afrenta pronto serían quitadas por Dios. Mujer, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Qué es lo que te preocupa? El Señor, en su gracia y su misericordia, quiere darte lo mejor, quiere obrar en tu vida. Esta historia debe inspirarte a seguir lo que Dios te dice a través de su palabra. Esta mujer vivió en una época espiritual y política muy difícil. El versículo 1 del capítulo 13 dice: una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Los israelitas estaban alejados de Dios. Los israelitas vivían en una época de opresión por parte de los filisteos. Este hijo era parte de la solución que el Señor tenía para su pueblo. Su hijo sería un libertador para Israel, como dice el versículo 5 en la primera parte.
Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Lo que hará Dios en tu vida será de bendición para otros, como lo fue en esta mujer. Sé una mujer valiente y extraordinaria, poniendo tu vida en las manos de Dios. Las circunstancias difíciles de esta mujer no fueron impedimento para seguir las indicaciones de Dios para su vida. Sigue las indicaciones de Dios y descansa en Él. Hoy yo quiero descansar en ti, vivir confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar. Cuando pienso que estoy sola y no puedo ya vivir, cuando siento que mis pies ya no pueden proseguir, cuando siento que mis labios ya no pueden alabar, solo recuerdo lo que Dios ha hecho hasta hoy por mí. ¿Cómo puedo hoy dudar de su presencia y sus promesas, si su poder es tan real como el sol que me calienta sin cada dificultad? Me dice: hijo, no temas, que eres tú mi hijo amado, y yo tu padre y fortaleza. Hoy yo quiero descansar en ti, vivir confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar. Confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar, poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar. Una mujer extraordinaria es instrumento de Dios. Primera enseñanza: una mujer extraordinaria no es necesariamente famosa. Segunda enseñanza: una mujer extraordinaria está atenta a las indicaciones de Dios. Tercera enseñanza: una mujer extraordinaria se prepara para ser instrumento de Dios. Esta mujer debía santificarse para ser instrumento de Dios. El versículo 4 dice así: cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco comas nada impuro. Toda persona que sirve a Dios debe vivir de acuerdo a las normas de Dios. En esa época, algunas de las normas eran no tomar vino ni comer alimentos impuros. Estas eran algunas leyes que debían acatarse cuando uno tenía misión que cumplir por parte de Dios.
Las demandas que Dios pide de nosotros, las demandas que Dios requiere de nosotros, son demandas de consagración. Hoy las demandas tienen que ver con el reino de Dios, con lo que enseñó Jesús. Acércate a Jesús y confía en Él. Acércate a Jesús y ten confianza en Él. Esta mujer de nuestra historia debía seguir las instrucciones dadas por Dios. Esta mujer debía seguir con fidelidad lo que el mensajero le estaba diciendo en relación a su hijo. El versículo 5 dice así: porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Su hijo sería nazareo desde su concepción y para toda la vida. Ahora bien, esto no era común. Un hombre únicamente hacía un voto y se volvía nazareo por cierto periodo de tiempo. En los registros bíblicos, solo Juan el Bautista fue nazareo para toda la vida. Y Números capítulo 6 da los detalles de la separación, de la consagración del voto nazareo. Y capítulo 6, versículos 1 al 4 de Números dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Toda persona que hacía un voto especial a Dios debía seguir ciertas instrucciones de consagración. Hoy el Señor requiere consagración total para el servicio cristiano que Él nos ha dado, así como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera enseñanza: una mujer extraordinaria no es necesariamente famosa. Segunda enseñanza: una mujer extraordinaria está atenta a las indicaciones de Dios. Tercera enseñanza: una mujer extraordinaria se prepara para ser instrumento de Dios. Y cuarta enseñanza: una mujer extraordinaria cree en la palabra de Dios. Jueces capítulo 13, versículos 6 al 7, dicen así: la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer le contó a su esposo lo sucedido. No dejó de lado a su esposo. Esta mujer es como nos plantea el proverbista en el capítulo 31 de Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa. Los versículos 11 y 12 dicen así: su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Esta mujer estaba a punto de dejar su esterilidad. Esta mujer entendió exactamente el mensaje del ángel del Señor. Manoa, el esposo de esta mujer, quiso saber más acerca de lo sucedido
Y los versículos 8 a 12 de Jueces 13 dicen así: entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño cuando va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Manoa oró para que el visitante retornara y diera instrucciones adicionales. La oración de Manoa fue contestada, solo que el ángel, en vez de aparecerle a Manoa, se le aparece nuevamente a su esposa cuando estaba sola. La mujer buscó una vez más a su esposo y lo trajo ante el ángel, quien le reafirmó lo que le había dicho con anterioridad. Manoa y su esposa creyeron en la palabra del mensajero. Versículos 13 al 20 dicen así: el ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver esto, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. El mensajero confirma lo que antes había dicho a la esposa de Manoa. Manoa reacciona ofreciéndole una ofrenda de comida al mensajero, pero el mensajero le dijo que mejor sería ofrecer un sacrificio al Señor. Manoa, según el relato en la Biblia, le preguntó cuál era el nombre y este mensajero no le dice cuál era su nombre. El mensajero ascendió en la llama del holocausto. Manoa y su esposa se postraron con su rostro en tierra porque estaban viendo algo extraordinario. Esta mujer interpretó correctamente los acontecimientos. Los versículos dicen así: cuando Manoa dice: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa: hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. Manoa pensó que morirían. Esta mujer razonó con criterio. No nos habría aceptado el holocausto, dijo. No habría aceptado la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni habría anunciado todo esto. Los argumentos de la esposa de Manoa eran convincentes. Dios cumplió su palabra cuando el hijo anunciado por el mensajero nació. Versículos 24 y 25 dicen así: la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. La mujer dio a luz un hijo.
El niño fue llamado Sansón, que significa del sol, semejante al sol, fuerte, destructor o el que sirve. El niño creció bajo la bendición de Dios. El Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón. Con el tiempo, Sansón llegó a ser un gran libertador para Israel. El Señor cumplió su palabra en la vida de esta familia. ¿Quieres ser una mujer extraordinaria y ser un instrumento de Dios? Ven a los pies de Jesús. En el Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve en ti. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. En mi corazón tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma
Una mujer extraordinaria es instrumento de Dios. Primera enseñanza, una mujer extraordinaria no es necesariamente famosa. Segunda enseñanza, una mujer extraordinaria está atenta a las indicaciones de Dios. Tercera enseñanza, una mujer extraordinaria se prepara para ser instrumento de Dios. Y cuarta enseñanza, una mujer extraordinaria cree en la palabra de Dios. Queridas mujeres, sigan creyendo en la palabra de Dios. Recuerden, cada una de ustedes es instrumento de Dios. Cada una de ustedes puede servir a Dios. Cada una de ustedes puede dedicarse al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las mujeres valientes que creen en ti, mujeres extraordinarias. Oramos por ellas, Padre. Quizá alguna de nuestras oyentes está atravesando situaciones complicadas, situaciones difíciles como la esterilidad de esta mujer. Señor, pon tu mano y tu gracia sobre ella para que la levantes y que puedas restaurar su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lecciones para la vida. Bienvenidos a Lecciones para la Vida. Nuestro texto de hoy será 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 a 17. Veamos de qué trata 1 de Timoteo. Esta epístola es una epístola, un libro que escribió el apóstol Pablo a Timoteo para aconsejarle de qué manera debía seguir las instrucciones para llevar adelante la obra de la iglesia en Éfeso. El propósito es alertar a Timoteo contra los falsos maestros y sus enseñanzas que lo hacían desde las casas donde la iglesia se reunía. 1 de Timoteo enfatiza la importancia de una buena enseñanza, la práctica de la fe, la piedad y de las buenas obras. Su enfoque es desde el punto de vista ético, habla de la correcta enseñanza bíblica. La importancia del texto que analizaremos, capítulo 1, versículos 3 a 17, señala el cuidado que se debe tener frente a las falsas enseñanzas que están introduciéndose en la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran estas enseñanzas? Las filosofías extrañas, el sincretismo religioso y el judaísmo legalista. Vamos entonces a ver cuáles son estas lecciones para la vida en el presente texto que nos plantea y que esta nos dice así. Primera lección para la vida: utiliza los recursos que anulan las falsas enseñanzas. Los versículos 3 a 7 del capítulo 1 de 1 de Timoteo dice así: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. El recurso que anula las falsas enseñanzas es poner en práctica, es poner en orden a los falsos maestros. ¿Para qué? Para que dejen de enseñar las falsas doctrinas. Escucharlos y no decir nada es seguir con lo que ellos están enseñando. Hay que frenarlos y no prestar atención a las leyendas
Es decir, o las otras traducciones como la Dios habla hoy traduce cuentos, o la Biblia de las Américas traducen mitos, es decir, a todo lo que enseñan que no tienen fundamento bíblico. No prestar atención a las genealogías interminables que para los judíos eran importantes, quién había sido su abuelo, su tatarabuelo, para mostrar una línea de qué tribu venían. En el Evangelio eso no importa, porque no valemos desde nuestro origen quiénes somos, qué tenemos, sino por ser hijos de Dios. El recurso que anula las falsas enseñanzas es hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Es trabajar, es servir al Señor. La Nueva Versión Internacional dice llevar adelante la obra de Dios. La Dios habla hoy, dar a conocer el designio de Dios. Las falsas enseñanzas desenfocan a la iglesia y al creyente de su propósito. Nosotros debemos enfocarnos en la voluntad de Dios. El recurso que anula las falsas enseñanzas es vivir el amor en la comunión del amor fraternal. Este surge de un corazón puro. El amor surge cuando hay pureza en el corazón, que surge de una buena conciencia, que surge de una fe sincera. La comunión con otros hermanos fortalece la fe. Por eso es importante congregarse, estar en relación con el resto de nuestros hermanos. Las consecuencias cuando no se utilizan los recursos que anulan las falsas enseñanzas, ¿qué ocurre? Desvío de la línea de conducta, desvío de la voluntad de Dios, discusiones inútiles que no llevan a nada. Se fomenta la falsedad y la ignorancia tanto de los falsos maestros como de quienes los escuchan. Las discusiones inútiles dañan a la comunidad de los creyentes y cada creyente es responsable de detener las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Segunda lección para la vida. Atiende el propósito de la ley. Versículos 8 a 11 dice así: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. El propósito de la ley es bueno cuando se aplica correctamente. El problema es el legalismo. La Nueva Versión Internacional dice, si se aplica como es debido. La Dios habla hoy, si se usa de ella conforme al propósito que tiene. La Biblia de las Américas traduce, si uno la usa legítimamente. Cuando la ley se convierte en un medio de redención y opresión legalista, es negativa para la fe en Cristo. El propósito de la ley es para ser aplicada a quienes viven en contra de la sana enseñanza. ¿Y quiénes son los que viven en contra de la sana enseñanza? Los desobedientes, es decir, los que hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Los rebeldes, estos se resisten y se niegan a obedecer. Los impíos, los que no tienen piedad ni tienen fe en Dios. Los pecadores, los que viven fuera de la voluntad de Dios. Aquellos que también son irreverentes, los irrespetuosos a la fe, los profanos, los irreverentes a las cosas sagradas y a Dios, los que maltratan a sus padres, no solo de palabra, no solo de manera física, sino que también emocional y económicamente, porque se olvidan de ellos, los asesinos que quitan la vida a otros, los adúlteros, aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los homosexuales, aquellos que tienen relaciones sexuales entre hombres, los traficantes de esclavos, es decir, los traficantes de vidas humanas, los embusteros, aquellos que hablan engaño y mentiras,
los que juran en falso. Ahora, esto es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Esta lista y mucho más. Lo que presenta Pablo aquí es una lista breve. Podría aumentarse más la lista. Todo aquello que se opone a Dios es falsa enseñanza. Por supuesto que esto no excluye a las personas mencionadas anteriormente en la lista que da Pablo, sino más bien les insta a que se arrepientan y cambien de actitud. La lista anterior es solo para resaltar la actitud de las personas que necesitan vivir en la enseñanza del Evangelio transformador de Jesús. El criterio para juzgar a las personas no son nuestras propias opiniones, es lo que dice, como dice Pablo, el glorioso Evangelio, así como lo afirma el apóstol Pablo. La medida, el juicio, no es lo que nosotros pensamos, es lo que dice la palabra de Dios. Los pecadores necesitan volver a Dios, razón por la cual debemos buscar a Dios. Tú debes buscar a Dios.
lecciones para la vida. En el pasaje del capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículos 13 a 17, hemos visto 3 lecciones. La primera lección para la vida es: utiliza los recursos que anulan las falsas enseñanzas. Segunda lección para la vida: atiende el propósito de la ley. Y tercera lección para la vida: da gracias a Dios por su gracia que se manifiesta en tu vida. Los versículos 12 a 17 de Primera de Timoteo dicen así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias a Dios por la fortaleza que te da. El apóstol Pablo había experimentado todo este tiempo la gracia de Dios, la fortaleza que viene de Él frente a tantas adversidades que Él experimentó, que Él vivió. Si no fuera por el Señor, hoy no estaríamos aquí, tú no estarías allí. Por la gracia de Dios vivimos, por la gracia de Dios subsistimos. Por eso da gracias a Dios por la fortaleza que viene. Da gracias a Dios por ser su instrumento. El apóstol Pablo dice: me consideró digno de confianza. Dios le hizo su servidor por su gracia y por su misericordia. El apóstol Pablo daba gracias a Dios también por el cambio que había hecho en su vida. Da gracias a Dios porque Dios ha transformado, ha cambiado tu vida. O Dios puede cambiar también tu vida. Si recordamos la lista que da Pablo de las personas que rechazaban a Dios, Pablo dice que él era un blasfemo. Pablo era alguien que no respetaba a Dios. Era alguien que estaba equivocado, como lo dice en el texto que leímos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era un agresor insolente de los cristianos. Los metía en la cárcel y consentía para que los mataran. Pablo no era una persona que había sido intachable en su vida con Dios. Había tenido un pasado oscuro en relación a Dios. Según el libro de los Hechos, Pablo consentía, como decíamos, en la muerte de muchos cristianos. Las acciones de Pablo eran por ignorancia, como él lo dijo, pero sin embargo, esta ignorancia no justificaba estos pecados contra Dios y el prójimo, contra la iglesia del Señor. Tú puedes tener un pecado diferente, pero pecado al fin que te aleja de Dios. Por eso hoy puedes darle gracias a Dios. Da gracias a Dios por la salvación que hay en Jesús. El apóstol Pablo dice: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino para rescatar y salvar a todas las personas. No existe pecado que no tenga perdón de Dios. La lista que Pablo mencionó son solo ejemplos, y todos ellos y todos los pecados juntos tienen perdón de Dios. Pablo fue perdonado. Pablo fue recibido y comisionado para una misión.
y cada uno de nosotros hemos sido perdonados. Cada uno de los que estamos hoy aquí, Dios nos ha amado y nos ha perdonado con diferentes trasfondos, pero pecadores delante del Señor. Los destinatarios del amor y del perdón de Dios somos todas las personas que necesitamos del amor y del perdón de Dios a través de Jesús. Por ninguna otra cosa, por ningún otro medio, solo por Jesús. Por eso da gracias a Dios por su misericordia, como Pablo la da. Da gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. ¿Y qué es Dios? Como nos plantea este texto, dice que Él es eterno. El autor a los Hebreos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, hablando de Jesús. Así como Dios perdonó, se acercó a los pecadores, a las personas rechazadas por la cultura, por la sociedad, por la religión, Él recibió a todas estas personas porque es eterno, Él no cambia. Dios es inmortal, por eso lo tenemos que reconocer como tal. Él nunca muere. Murió Jesús, pero al tercer día resucitó y hoy vive para siempre. Y está con su iglesia a través de su Espíritu Santo. Es inmortal, está siempre con nosotros. Por eso, frente a las falsas enseñanzas, frente a los pecados diversos de la humanidad, nosotros como pecadores podemos volver a Dios. Y aquellos que hablan mal, que dicen cosas extrañas, cosas raras, como propuestas de salvación, la única salvación está en el Señor, porque también, como dice el texto que leímos, es invisible, pero real y cercano. Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios nos abraza, nos restaura y nos lleva en sus brazos. El Señor es verdadero, el Señor es único, no hay dos dioses, tres dioses, es uno solo, manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es uno solo. Así como dice la Shema en el Antiguo Testamento, oye Israel, Dios es uno solo, hay un solo Dios. Esta es una enseñanza fundamental, una enseñanza importante que debemos creer. Dios es merecedor de todo honor y toda gloria por toda la eternidad. No en las personas, no en los falsos maestros que a veces son aceptados porque la gente no tiene criterio para poder evaluar, para poder ver si realmente están enseñando lo correcto. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente de autoridad. Es nuestra fuente de autoridad y toda enseñanza debe ser filtrada por la palabra. Cristo es la fuente, Cristo es el filtro y en Cristo tenemos la superabundante gracia de Dios. Hoy la palabra de Dios nos insta para que le busquemos a Él. Las falsas enseñanzas están a la orden del día. Las múltiples facetas del pecado, Dios las puede perdonar, porque en Cristo Jesús está la gracia de Dios manifestada para que nosotros podamos ser transformados por medio del Evangelio de Jesús. Ven a Jesús y experimenta de su gracia. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Lecciones para la vida. Hoy la palabra de Dios nos ha mostrado 3 lecciones para la vida. Primera lección para la vida: utiliza los recursos que anulan las falsas enseñanzas. Estos recursos están en la palabra de Dios. Depende de nosotros escudriñar la palabra, tomar lo que dice la palabra para que la falsa enseñanza no llegue a nuestras vidas. Segunda lección para la vida: atiende el propósito de la ley. El propósito de la ley no es el legalismo. El propósito de la ley es el amor. El amor de Dios que se manifiesta en nosotros y que se proyecta hacia nuestros prójimos. Tercera lección para la vida: da gracias a Dios por su gracia que se manifiesta en tu vida. Nadie puede negar que no haya sido bendecido por la gracia del Señor. Nadie puede decir que no haya recibido esa gracia del Señor. Debemos practicar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios trae bendición. Vivamos mejor practicando estas lecciones para la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos guían, que nos iluminan para poder seguir adelante, que nos ayudan, Señor, para ser las personas de acuerdo a tu voluntad, por tu gracia y por tu misericordia. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que tu gracia, que tu misericordia y la perspicacia de recibir el consejo de la palabra, Señor, pueda ser real en nosotros. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, a ser cristianos que atesoran tu palabra y que viven en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones para la vida. La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala agradece profundamente a Canal 27, porque ya llevamos más de un año al concedernos 1 hora de manera gratuita para poder bendecir a nuestros hermanos, tanto en el país como fuera de él, a través de la palabra del Señor. Queremos agradecer también a nuestros hermanos de nuestras iglesias que son socios honorarios.
pero queremos invitar a aquellos que aún no lo son, para que de manera voluntaria y espontánea podamos participar apoyando económicamente el ministerio de Canal 27. Nadie puede dudar de la bendición que ha sido para nuestra vida y con toda certeza a todas las personas que reciben la señal de Canal 27. Lo invitamos, hermano y hermana, para que ponga su mano en el corazón y proyéctese en lo que Dios quiere en la difusión del Evangelio, y que también podamos ser socios honorarios bendiciendo a Canal 27, recordando que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.